Vamos entonces a iniciar. Bueno, muy buenos días para todas, para todos. Un saludo muy especial para el profesor Iván Trapaga. También un saludo pues a los estudiantes de la maestría en Culturas y Droga, a Gina, a Emanuela, a Julián, bueno, a cada uno de ustedes. Bueno, compañeros, de acuerdo pues al cronograma, hoy nos complace infinitamente pues tener con nosotros al profesor Iván Trapaga. El profesor Iván Trapaga es mexicano, eh, doctor en antropología sociocultural, una persona muy versada, muy conocedora de temas de migraciones, de violencia, de fronteras. También hace parte del Sistema Nacional de Investigadores de México. Y bueno, ha sido un aliado, una persona cercana también al proyecto de Cultura y Droga, específicamente a través de la revista de Cultura y Droga. En el año 2020, la revista tuvo la fortuna de tener a Iván como editor invitado, y en ese número de la revista el profesor problematizó un concepto muy interesante, un tema denominado la narcotización del mundo. Este fue un número de la revista muy especial, eh, con unos índices H5 muy visitada, muy referenciada por los diferentes artículos que tenía este número, y lo lanzamos o hicimos pues la presentación de la revista en el marco del Simposio Internacional y Nacional de Cultura y Droga en octubre de ese año, del año 2022. Yo entonces, pues le he solicitado en estos días, hace más o menos 2 meses, empezamos a hablar de este encuentro, y él muy amablemente se ofreció. Y bueno, pues estamos aquí, profesor Iván y queridos estudiantes, en el marco de un espacio, de un seminario que se llama Uso Social de las Drogas, ¿sí? ¿Y qué es el seminario Uso Social de las Drogas? Es un seminario que permite pues acercarnos y explorar miradas desde diferentes planos, ¿no? Porque al final las drogas tienen que ver con todo, un poco en el planteamiento de la teoría de la complejidad, tiene que ver con múltiples variables y, o en términos sociológicos, como diría Bourdieu, con muchos campos: campo político, el campo social, campo incluso religioso, ético, moral, etcétera, etcétera. Entonces, profesor Iván, muchas gracias por aceptar esta invitación. Es un orgullo para nosotros, y gracias pues, por apoyar también todo este proyecto de Cultura y Drogas. Sabemos también de sus múltiples ocupaciones, y que un sábado no es nada fácil tampoco, ¿no? Porque el Día de la Familia y todo. Pero muchas gracias a ti por esa disposición, Iván, y me alegra mucho que hayas aceptado esta invitación, y me alegra mucho volverlo a ver después de estos años en los que compartimos. Entonces, Manuel. la idea, compañeros, ya para darle la palabra al profesor sin más antesala, vamos a escuchar al profesor, y luego pues la idea es que hagamos un par de preguntas, si hay inquietudes, como para entrar a profundizar. Sin más preámbulos, profesor Iván, muchas gracias y bienvenido a la Maestría en Cultura Girón. Manuel, compañeras, colegas de la maestría Cultura y Droga, encantado de encontrarme sábado, domingo, 24/7, diríamos, con ustedes sobre un tema que además es un tema muy motivante. Y como bien mencionaba Manuel en la presentación, otros autores lo han llamado un hecho total en el sentido durkheimiano, sociológico, a la droga o a las sustancias que conocemos o que más o menos entran dentro de esta definición, este léxico de las drogas, narcóticos. Un hecho total, decía Martínez Oro, porque en él se confluyen todos los elementos y las características posibles de una sociedad en un tiempo determinado. Eh, la droga actualmente estamos en un momento histórico que yo planteé a través de unas reflexiones derivadas de una investigación previa que les voy a detallar a continuación,
esta extensión, esta expansión del uso de la presencia en los discursos, en los debates, en la política, y actualmente también con mucha fuerza, ¿no? En Colombia, desde la presión de Estados Unidos a toda América Latina y casi al mundo al respecto, decía que me hizo reflexionar sobre esta situación histórica no haya dado paso a un cambio real, es decir, en las vidas cotidianas, en los hechos, en las sociedades y su constitución, y por ello determiné generar alguna forma de herramienta teórica para poder desentrañar esta pregunta. Es decir, como planteo en el editorial de este número que amablemente y generosamente me permitieron plantear desde eh, la revista Cultura y Droga, es un, es un concepto, pero también es un supuesto de investigación. Es decir, es una herramienta que, como intitulo en esta presentación o esta plática, porque advierto que no va a ser muy formal, voy a estar hablando con cierto orden, pero no ateniéndome a una letra que cualquiera luego puede leer en un artículo o en otro medio, ¿no?, de comunicación científica. Bien, como digo, esta es un concepto en proceso. La narcotización del mundo debemos considerarla como un elemento de trabajo que a su vez puede estar sujeto a verificación científica y transformación de sus planteamientos primigenios. ¿Qué, ¿Qué quería o cómo definí en su momento la narcotización del mundo? Tomé el antecedente de otros conceptos, principalmente el proceso de alcoholización. El proceso de alcoholización, según Eduardo Menéndez, es un científico ya bastante anciano, ya bastante grande, está nuestro compañero del CIESAS, trabajó en México, aun siendo argentino de origen, trabajó en México dentro de las políticas prioritarias del gobierno federal, del gobierno nacional mexicano, durante los siglos XX, a lo largo del siglo XX. El gobierno mexicano postrevolucionario estuvo muy preocupado por un problema social, y este es también un tema a considerar para preguntas o para debatir posteriormente. El enfoque de las drogas, y en este caso del alcohol, ¿no?, como narcótico, bebidas destiladas, etcétera, como un problema social. Y el gobierno mexicano posterior a 1920 inició fuertes campañas de trabajo con la población, con las poblaciones de estratos bajos principalmente, para la sanación del alcoholismo o para la prevención del alcoholismo también. Menéndez trabajó en esta línea, estas políticas públicas, diríamos, y él propuso proceso de alcoholización. El proceso de alcoholización es distinto, es un enfoque cultural o sociocultural, y lo plantea como un modelo de institucionalización y de funcionalización de los grupos sociales a partir del uso del alcohol. O sea, del uso, digamos, ahorita el término lúdico, ¿no? El uso lúdico de las drogas. Bueno, Menéndez plantea el uso social, lo que en términos llanos hablamos de los bebedores sociales, y lo lleva a la conceptualización. Es decir, el alcoholismo no es lo mismo que la alcoholización. La alcoholización permite a grupos sociales pequeños y grandes, por ejemplo, grupos indígenas era un objeto de estudio, ¿verdad? Porque el alcoholismo en grupos indígenas se tomaba como una especie de epidemia por la incidencia y la gravedad de sus consecuencias fisiológicas, sociales, etc. Entonces él plantea que el alcohol no es solo una droga que tenga ciertas consecuencias a partir de unas cantidades en su uso, sino que es una droga que permite generar instituciones sociales. Y estas instituciones, a su vez, son marco o son base de la cohesión social, ¿no? Estamos desde una visión de los años 80, 90 del siglo pasado, en el que la cohesión social todavía se planteaba como una de las metas fundamentales de las políticas públicas basadas en trabajo científico.
recordemos, aún se usa a veces el tema del tejido social, ¿verdad? O sea, hay falta de tejido social, entonces vamos a generar cohesión en esos tejidos sociales, es decir, instituciones. Y muy interesante, Menéndez reconociendo el fenómeno del alcoholismo como una visión biomédica, aporta esta visión social o sociocultural. El alcohol es una institución social que permite, que es funcional, es decir, permite a las sociedades o a ciertos grupos más que otros ser eh, prácticos, ¿no? Dirigir su organización, su trabajo, sus fuerzas productivas hacia algo. Y en este sentido, seguramente ustedes pueden pensar en muchas prácticas que nosotros tenemos y si quieren llevarlo hacia grupos culturales más concretos, el alcohol está presente en muchas ceremonias, ¿no? Actuales y pasadas. En México, yo les menciono, hay una muy importante en grupos indígenas del norte. Yo, toda mi investigación ha sido en el norte de México, frontera con Estados Unidos, el grupo Rarámuri, entre otros, con el tesguino o tejuino, que es una bebida fermentada con base al maíz, ¿va? A granos de maíz fermentados, generan históricamente, durante milenariamente, reuniones sociales que les permitían, o sea, es decir, funcionaban para algo así como el kula de Malinowski, ¿no? El tejuino permitía que la gente se reuniera en una zona serrana, con una población muy dispersa, con grandes barrancas que dificultaba el contacto interpersonal cotidiano, y estas reuniones con tehuino o tejuino, en otras partes le dicen, daban pie a pues bodas, arreglos, acuerdos, reuniones para grupos colectivos de trabajo de la tierra o problemas políticos a resolver. También servía para resolver problemas entre los grupos dispersos, problemas de celos o problemas de disputa por el agua o por algún otro conflicto. Es decir, ahí vemos claramente que el alcohol es un objeto cultural, ¿no? Se le da un sentido más allá de su uso. Y de esta manera es funcional con respecto al grupo indígena Rarámuri, o lo era, ¿no? Porque actualmente, a contrapelo de los grupos urbanos que usan, por ejemplo, enteógenos, ¿no? En el Valle de Aburrá, en Medellín, en Colombia entera, en todo el mundo, los indígenas Rarámuri actualmente ya no siembran, muchos de ellos migraron a las ciudades, se proletarizaron, digamos, son albañiles o trabajan en mil usos y ahorita usan para sus reuniones alcoholes destilados industriales de baja calidad, ¿no? Ya digamos que el tesguino perdió su eh, presencia para esta función y es sustituido por otra droga, una droga en este caso como muy poco idealizable, ¿va? Como es el alcohol barato, los destilados de bajo costo. Eh, Bien, el proceso de alcoholización planteo igualmente que es un proceso de normalización. Principalmente algunos autores españoles, catalanes, han trabajado este tema. Ustedes seguramente, espero que también, la idea de normalizar el uso de ciertas drogas o ciertas sustancias que, que han sido sometidas a una política de demonización, de supresión, de prohibición, y llevarlo hacia una tolerancia, hacia de los márgenes de la sociedad, dice Martínez Oro, a la corriente principal social. Por ejemplo, la marihuana es un caso que actualmente está en los debates, el uso lúdico, no solo médico, sino el uso lúdico de la marihuana está ahorita, digamos, pujando, está eh, intentando pasar de los márgenes sociales hacia la corriente central, es decir, ser aceptada hegemónicamente como un narcótico, una sustancia, un objeto cultural más, y no suprimir ni perseguir, criminalizar su uso, ¿correcto? Entonces, el uso del alcohol ha sido siempre en Occidente normalizado. Es el proceso de alcoholización en el que se da al alcohol un uso instituyente de los grupos sociales, es también posible de llevarlo hacia otras sustancias a partir o mediante un proceso, lo que se denomina proceso de normalización, hacer normal, sacar de la anormalidad
el consumo, la producción, etcétera, de otras sustancias. Entonces, con base a esto, elaboro el concepto o planteo el término narcotización del mundo. ¿Por qué? Porque en mi trabajo de investigación, que se llamó La levedad de ser joven en México, la insoportable levedad de ser joven en México, traté como objetivo principal desentrañar cuáles eran las características socioculturales del consumo narcótico en el estado de Chihuahua, en la región fronteriza exactamente del estado de Chihuahua, frontera con Estados Unidos, y para ello me ayudé no solo de una visión económica, es decir, el consumo es un, una fase económica o es una acción económica, ¿verdad?, en la distribución que se conecta con la distribución y mercantilización de narcóticos, etcétera. Y me ayudé, como les comentaba, de el concepto de violencia, si consumo y violencia. Aparentemente está muy trillado hablar de drogas y violencia, ¿verdad? Pero en este caso giré, a partir de observaciones previas de lecturas, giré hacia un replanteamiento del concepto violencia, poniendo tres elementos que rescaté de la literatura sobre el tema, de la literatura científico-social. Uno, la violencia fue violencia estructural. Segundo, violencia política. Y tercero, la violencia simbólica. Son autores bastante ya consagrados. El último, Violencia simbólica, de Bourdieu, ¿no?, más allá de la cuestión del patriarcado y la dominación masculina, tomar el concepto de violencia simbólica como aquella violencia que consigue o que perpetra la aceptación del subalterno, de la víctima, de su condición, de su posición desde la visión de la élite o del grupo dominante, hegemónico. La violencia política como una violencia perpetrada por el Estado en respuesta o no a violencia perpetrada por grupos ajenos al Estado, digamos, de la sociedad civil contra él. Este término lo usé porque si están un poco informados, actualmente en México tenemos desde unos cerca de 20 años de guerra permanente contra las drogas, entre cárteles, bueno, una situación que Colombia también conoció o está conociendo en diversas intensidades. Planteé violencia política porque Chihuahua, siendo fronterizo y siendo siendo la región prácticamente cuna del crimen organizado mexicano, es un tema que quizás podamos luego comentar, Manuel, ¿va? Mi última tesis es una tesis de doctorado en historia que precisamente estudió el periodo de 1920 a 1946, cómo se instituye en Chihuahua el modelo de crimen organizado que luego se expande a todo México, ¿no? Bueno, entonces, esta violencia política, este concepto que proviene de la antropología de la violencia, habla de la violencia política como aquella perpetrada por el Estado o en una dialéctica entre Estado y grupos no estatales armados. Originalmente se usó para las guerrillas, pero podemos, o bueno, en mi caso lo replanteé para cualquier grupo armado en una dialéctica violenta armada, una violencia armada con el Estado y el mismo Estado como actor de esa violencia contra los consumidores de drogas o contra la juventud en México. Y por último, la violencia estructural, que se planteó hace muchas décadas para definir aquella violencia invisible o no explícita, si quieren, esa violencia implícita, porque se deriva de nuestra posición, de la posición de cada persona, de cada grupo dentro de la estratificación social. Es decir, las escalas o los estratos socioeconómicos generan per se, ¿no? Ese sistema es violento, ¿va? Y priva a personas y grupos completos de acceso a recursos deseados y en general a un bienestar, un derecho a la vida digna y completa, ¿va? Esto es importante, lo menciono porque porque es el origen de esta propuesta de la narcotización. Es decir, hay violencia
implícita en todos los procesos relacionados con las drogas, con los narcóticos, ¿verdad? Eh, la violencia simbólica se plasma en las políticas de criminalización, supresión. La estigmatización es una forma de violencia política y que va permeando a las propias poblaciones que usan ciertas sustancias. La violencia política, ahorita la podemos olvidar un poco aparte porque es muy específica de ciertas coyunturas históricas en las que el Estado, ¿no?, participa con sus cuerpos de seguridad para generar guerra contra las drogas, con lo cual no es un estado permanente, ¿verdad? Pero habría que considerarlo también. Y por último, el tema de la violencia estructural, como la diferencia del uso de narcóticos o que está, digamos, sostenido en una desigualdad social que en ocasiones es perpetua, permanente. Bien, estas ideas que les he planteado las vinculo con otro concepto que lo que nos da es algo así, o me sirvió para dar el corte fenomenológico a este instrumento analítico. Es decir, cuando Weber, en un texto conocido pero menor de su obra, ¿no?, La política y cultura, saca a la luz o plantea el término el desencantamiento del mundo, está planteándonos algo que en la sociología europea de ese momento estaba ya muy trillado y que fue uno de los motores heurísticos de la joven ciencia social europea de aquella época, ¿no? Este cambio de siglo XIX a siglo XX generó grandes cambios, por ejemplo, migratorios, culturales, ¿no? La industrialización, como ustedes saben, es un motor de cambio cultural acelerado o sociocultural acelerado. Y esta industrialización y esta modernización, ¿no?, la modernidad que acompaña, que es la dimensión cultural del capitalismo industrial, dio muchos quebraderos de cabeza a esto, principalmente a la escuela alemana como Ferdinand Tönnies y el propio Weber para plantear, bueno, qué está pasando, ¿no? Cómo podemos comprender, diría Weber, mejor este proceso, esta situación de cambio brusco cultural, sociocultural. Y el desencantamiento del mundo, él plantea cosas muy interesantes. Una de ellas no es lo principal para mí, para este caso, es que la ciencia no sirve para nada. Y esto es una provocación, ¿no?, para nosotros que vivimos en la academia, obviamente, y más por una vaca sagrada, digamos, un gran padre de la sociología como Weber, plantea, no, la ciencia es inútil. Pero ¿en qué sentido la ciencia es inútil? Y creo que este es el punto de reflexión que quiero intentar llevarles, ¿verdad? La ciencia es inútil para darnos sentido a la vida. Es decir, en palabras que él toma de León Tolstoy, el escritor ruso, anarcocristiano, la ciencia no te dice qué tienes que hacer, ni para qué vives. O sea, no te dice qué sentido debes dar a tu vida, qué dirección, ¿verdad? Ni te dice para qué estás viviendo aquí, o para qué, ¿no? ¿Qué misión tienes en este planeta, digamos? ¿Cuál es tu función? Esto es una forma de criticar a la ciencia como un dispositivo cultural, ¿no? Porque ya Cassirer nos habló ampliamente que la ciencia es una forma simbólica muy refinada, pero parte de la cultura, sin embargo, es inútil o, digamos, es disfuncional para orientar, organizar simbólica y productivamente a las poblaciones, a las sociedades humanas. ¿Sí? ¿Qué otros esferas o qué otras esferas culturales sí son o fueron generadas con con este sentido, con esta función social? La religión. Yo no voy a ir más allá, pero magia o religión, ¿no?, son formas culturales que, entre otras funciones, otras características, se usaron para dar sentido a la vida. Digo, nos guste o no el sentido que se quiso dar, ¿verdad? O sea, eso no es el momento ahorita de plantear, pero sí
nos dicen, no, mire, usted nació para morir, dirían los cristianos, ¿verdad? Y además para sufrir en este mundo, ¿verdad? Con lo cual tenemos elementos de poder lidiar con la vida cotidiana, ¿no? Porque claro, yo estoy aquí sufriendo porque para eso nací, para sufrir, ¿no? Está explicado por la religión, ¿verdad? Y además tenemos que tener, recuerden, ¿no? Esta visión conservadora actual que es religiosa, tener familia, ¿verdad? Tener musa, roles, reproducirnos, etcétera. Otros valores, pero que son guías de conducta correcta y guías de culturales de qué hago en la vida. Pues en la vida debo ser un buen padre, por ejemplo, debo tener varios hijos, reproducir mi, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a expandir, ustedes seguramente podrán pensar en más casos concretos de cómo la religión nos da sentido a nuestra vida. Por ejemplo, con la muerte, la parte más complicada para el humano, ¿va? De la vida es el final de la vida. Nuestro final es un elemento que está presente a lo largo de la vida y la religión da un sentido a ese final, ¿no? Eso no lo permite la ciencia. La ciencia no nos va a dar nunca decir qué va a pasar después de que seamos muertos, porque cuando nos diga la ciencia, no, pues cuando estamos muertos terminaremos siendo polvo o cierta sustancia con tal composición, ¿qué explicación, de qué nos sirve eso? No nos da ningún alivio, ni nos da digamos, los elementos simbólicos, la orientación simbólica cultural para decir, bueno, mereció la pena esta vida para convertirme en abono orgánico, ¿no? Que es lo que la ciencia plantea que voy a hacer. Eh, no sé, eso no ocurre. La religión o el mundo previo que se conoció como el mundo mágico, etcétera, ¿no? De los mitos, las cosmovisiones, que aún perduran en algunos grupos o han sido recogidas por antropólogas de todo el mundo, ellas sí operaban para dirigir al grupo hacia algo, ¿no? Y darle sentido aceptable a su existencia. Y esto es principalmente, este concepto lo instrumento dentro de la narcotización, dentro de este proceso de normalización, desnormalización de sustancias y de su institucionalización eh, y funcionalización social, para dar una visión o dar un planteamiento analítico a la cuestión de las expectativas y los intereses culturales del uso de narcóticos o de esta institucionalización más bien de los narcóticos en ciertos grupos. ¿Por qué? Porque ante la desaparición del mundo cultural, de las estructuras simbólicas que nos daban sentido o que pretendían darnos un sentido a nuestra existencia individual y colectiva, el proceso de modernización, la modernidad lo, digamos, deconstruye, de modo que nos quedamos sin estos grandes relatos, estos mega relatos, con lo cual genera, como plantea Martínez Oro, entre otros, una pérdida de referentes. O sea, no sabemos a dónde asirnos, ¿no? Cognitiva, emocionalmente, cómo vincular nuestras vidas con otros y con nuestro propio ser, ¿verdad? Nuestro propio psique y emociones y necesidades. Esta confusión, o sea, genera una confusión. Es una forma de violencia cultural tremenda, si lo vemos desde cierta perspectiva teórica, ¿no? Porque la desaparición de nuestras redes de existencia, de lo que los fenomenólogos sociales plantearon como los horizontes, ¿no? De existencia, ¿no? Los horizontes de la vida, es decir, aquel ejemplo de Kafka en el que uno despierta y se ve como una cucaracha o no sé qué tipo de insecto. Es decir, ¿por qué no podemos despertar, no? Diría la fenomenología, y ser insectos de pronto. Pues porque tenemos todo un entramado cultural, simbólico cultural, que nos aleja de esas ideas, de esas posibilidades reales en ocasiones, de que nuestro mundo desaparezca o que se dé una hecatombe existencial. Y es precisamente con la cultura, dice la fenomenología, cómo se construye esa seguridad individual y grupal para darnos al engaño, al autoengaño de que mañana será como fue ayer y aquí estará mi madre o aquí estará, no sé, Manuel al otro lado de la pantalla, ¿verdad? Y no desapareció Colombia, ¿no? No desapareció la humanidad.
Ese tipo de cosas que son factibles, y más ahorita en plenas guerras mundiales o plenas amenazas de guerra mundial, es factible, ¿no? Que de pronto mañana no estemos aquí. La cultura nos permite dormir tranquilamente. Eso es lo que plantea la fenomenología. Y si hay un desgaste, una guerra, una desaparición de esos referentes simbólicos que nos permiten dormir tranquilos, por decirlo muy brevemente, ¿no? Un poco llanamente, entonces estamos en una situación que genera per se ansiedad, inseguridad, depresión y otras formas, ¿no?, de sufrimiento social. Si esto lo unimos a carencias económicas, a desigualdad social, como planteaba anteriormente al hablar de la violencia estructural, vemos que hay los elementos objetivos para la creación de, por un lado, resistencias y por el otro lado, uso de narcóticos como objetos culturales y un intento fragmentado. Por lo pronto, entiendo que esta situación no está eh, asentada, no se ha consolidado aún, pero hay un proceso que tiende a una forma fragmentada de poder atender estos daños que estas violencias generan en grupos e individuos, atenderlos mediante no el uso de la sustancia en sí, o sea, no por sus características bioquímicas, etcétera, en el organismo, sino por el uso cultural, es decir, por la función cultural que tienen, institución y función social, ¿verdad?, por parte de algunos grupos pequeños o medianos, ¿verdad? Eh, Ahorita voy a intentar con los ejemplos de que la revista, que en este número editado en la revista Cultura y Droga, nos plantearon casos concretos, un poco para intentar aterrizar estas ideas hacia fenómenos sociales existentes, realmente existentes. Y bueno, la otra parte, ¿no?, más allá de esta visión de las resistencias, estaría la visión también o el tipo de uso institucionalizado, esta narcotización que lleva a un autocuidado o un cuidado de la vida, precisamente de estas consecuencias de las violencias simbólicas, esta consecuencia de la pérdida de sentido existencial generada por la disolución de los símbolos, de los relatos, de los discursos tradicionales y no tan tradicionales, eh, como otra línea. Ahorita lo voy a plantear como cuando llegue a la exposición de qué podemos hacer de aquí en adelante, qué horizontes tenemos con respecto a, o planteo yo humildemente con respecto al término, esta segunda línea del uso cotidiano, de esta normalización, de facto en algunos casos mencionaré, de algún uno o más narcóticos para, digamos, llevar la vida cotidiana más o menos con cierta tranquilidad, cierta funcionalidad, cierta satisfacción, tanto personal como social con respecto al individuo, ¿verdad? Bien, estos dos elementos son los constitutivos del concepto desencantamiento del mundo como una condición objetiva que genera sufrimiento social, sufrimiento cultural, ¿no?, por la disolución del tejido cultural, de los entramados, diría Gertz, ¿no?, simbólicos. Y por otro lado, el proceso de narcotización como una forma de cambio cultural y sus implicaciones que merecen a su vez estudio para poder desentrañarlas, pero que en algunos casos se adivinan ya estas implicaciones del proceso de normalización de ciertas nuevas sustancias, ¿no? Una de ellas, avanzo, en el texto, en la editorial mencioné varias drogas que están muy normalizadas y que tienen un consumo mundial impresionante. No sé si nos lo planteamos, no, pero yo me tomé una cafetera ahorita, ¿no?, para empezar la mañana, y aquí estoy, la cafeína fluye por mi sangre y por mis palabras, ¿no?, a su vez. Y no pasa nada, ¿verdad? ¿Verdad que ustedes, supongo que esta confesión no les genera un escándalo o este, un miedo, un temor de que esto me genere alguna forma
anormalidades en mis planteamientos. Mi trabajo así está completamente normalizado en cafetarse para trabajar, por ejemplo, para socializar. Pero no es lo único. Otro elemento, y lo mencionaré más adelante, un poquito más amplio, es el uso de fármacos, de otros fármacos psicoactivos en varios casos, que ya están en un uso cotidiano. Un ejemplo, no voy a dar nombres ni referencias, ¿va?, por la privacidad de las personas, pero un grupo de mujeres trabajadoras, ¿no?, de instituciones del estado de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, se reunían y tranquilamente yo asistí a alguna de sus tertulias y se reunían y hablaban abiertamente de cuántas benzodiazepinas tomaban diario, ¿no? Las Bensons, como llaman los adictos a la droga, ¿no?, a las drogas como heroína. Las Benson, las benzodiazepinas son del uso frecuente de ciertos grupos sociales completamente normales, ¿verdad? Como trabajadoras. Tal. Entonces, y las toman y lo confiesan, como yo confesé ahorita que me tomé una cafetera, ¿no?, completa para empezar el día. Ok, entonces vamos cómo hay ya, de facto, se están dando una normalización del uso de narcóticos para generar institución y función social, cuando menos, así como el alcohol en otros grupos o en otras situaciones socialmente reguladas. ¿De acuerdo? Bien, voy a tomar un poco aire, me permiten, para pasar a la siguiente fase de la exposición, que son una breve revisión de algunos de los artículos que aparecieron en este número de la revista, que, Listo. como agradezco mucho, Manuel, me invitaron, ¿va? Estoy muy agradecido a la invitación que me hicieron. Bien, Gracias. tenemos yo planteé, después de recibirlos y revisarlos, eh, porque no son, digamos, mis hijos académicos. La gente que participó provenía de varios campos y también de varios enfoques, ¿no?, del tratamiento de las drogas. Pero sí pudimos darle un orden significativo a los contenidos que se plantean en estos artículos. Por una parte, tenemos el modelo más político y más próximo a esta definición que les di de la narcotización del mundo. Son los artículos que hablan de una ONG, de una asociación civil en España, cerca de Madrid, de reducción de daños, ¿no?, del uso de drogas. Tenemos el estudio sobre grupos sexo o género disidentes, la disidencia de género en Uruguay, ¿verdad? Y tenemos el estudio también en Uruguay de grupos de consumidores que oscilan entre la estigmatización y la inclusión social, ¿no?, entre la exclusión y la inclusión social por precisamente ese uso que hacen de drogas, ¿no?, de ciertos narcóticos ilícitos, ¿no?, demonizados. Este grupo de artículos plantea desde diversos ángulos esta cuestión, aunque una de ellas se reitera, y es precisamente uno de los elementos que yo planteo como horizonte de posibilidades de los estudios o de la aplicación en nuestras investigaciones del término narcotización del mundo. La visión, digamos, política. Es decir, uno de los grandes o una de las ventajas del concepto es su uso dentro de las teorías políticas y su ensamblaje, su vinculación con teorías sociales medias o grandes, ¿no? Por ejemplo, la teoría Foucauldiana del poder, que los artículos que mencioné lo canalizan hacia el término gubernabilidad, ¿verdad? Es decir, las drogas y su gestión como una forma de gobierno concreta de los cuerpos, ¿no?, el término biopolítica. Esto nos plantea precisamente la idea de las resistencias, como les planteé, los grupos e individuos que actualmente usan
en ciertos narcóticos como forma de resistencia cultural, si quieren, no resistencia armada, ¿va? Ya pasaron esos tiempos, y ver el enfoque a través de una forma de control y resistencia. Es decir, la narcotización tiene dimensiones, tanto desde el control social, la gobernabilidad de las poblaciones humanas, como desde la resistencia de ciertos grupos a esta violencia estructural, a estas violencias políticas o estas violencias simbólicas incrustadas y sus efectos, sus daños, ¿no? Morales, físicos y psicológicos en la gente, en los individuos y grupos que se asocian. El caso, digamos, más eh, perfecto a mencionar es el estudio de la dehesa de los grupos de disidencia cisgénero en Uruguay, ¿no? Y el uso de sustancias químicas, no solo narcóticos, sino sustancias anabolizantes, esteroides y otras, y luego narcóticos simultáneamente para reafirmar su condición de disidentes culturales, ¿no? Porque el género es una forma cultural de clasificación social o es un instrumento cultural de clasificación social, y la disidencia al género es una disidencia cultural, es una forma de resistencia cultural, y en este estudio ya menciona, ¿no?, con base documental, el uso de muchos químicos, ¿no?, o algunos de ellos narcóticos explícitamente, para la resistencia y para la institucionalización de estos grupos. Ok. Bien, el segundo grupo o subtipo, ¿no? Suborden de contenidos de los artículos presentados en este número apuntan hacia una forma de resistencia política clásica, ¿no? Yo lo hago explícito en el editorial. Esta resistencia que se basa en el milenarismo. Bueno, en teoría política, milenarismo, por si no están muy acostumbrados al término, el milenarismo es una forma de legitimar nuestra acción política con base a discursos, historias o referentes del pasado o del pasado remoto. Por ejemplo, de forma explícita el caso de el uso, ¿no?, como da este artículo sobre el uso de enteógenos en Medellín, Colombia. Estos grupos que retoman, ¿no?, que reinventan o inventan la tradición indígena, ¿no?, del uso de la ayahuasca, del yagé, o perdón, de la salvia u otros más, ¿verdad? Lo revalorizan, lo inventan con base a esta legitimidad milenaria, es decir, el pasado remoto, quizás también este carácter del buen salvaje que tenemos los occidentales o que está dentro de nuestra tradición, ¿no?, de que los indígenas son buenos por naturaleza y por lo tanto sus usos y su cercanía con la madre naturaleza y sus usos de ciertas plantas sagradas, ¿no?, es positivo en sí. Todo esto conjunto de valoraciones o significaciones culturales se retoman, se reinventan para consumir, para generar grupos de consumo y algo más allá, incluso en algunos casos que grupos de consumo. Por ejemplo, esta mención que hace el artículo, ¿verdad?, a estas iglesias o estos pequeños grupos de corte religioso que están basados en el uso institucionalizado de ciertos narcóticos como la ayahuasca u otros, ¿va?, en Medellín. Bien, entonces el milenarismo legitima su acción político-cultural con base a discursos del pasado o del pasado remoto, que quizás ni existieron, ¿va?, pero existen en la actualidad por su interés o por su necesidad de estructurar formas culturales de resistencia precisamente a los efectos de este sufrimiento social generados por el desencantamiento del mundo. Esta búsqueda de sentido, ¿no?, se concreta en invenciones de la tradición que legitiman formas de disidencia o de alternativa, al menos sociocultural. ¿Correcto? Bien, este segundo grupo, como menciono, y que está basado en este pasado, en la generación de sentido del uso
y en la generación de cohesión social grupal, con estos discursos telúricos, ¿no?, del pasado y del pasado indígena, nativo, no sé, o de otros grupos, ¿no?, casi dirían desde la visión racista prehistóricos. Aparece en estos artículos, como les menciono, de la ayahuasca principalmente. El primer artículo que se presenta en la edición nos da un amplio desarrollo y detalles sobre el uso de la ayahuasca en Perú, tomándolo además con un enfoque que merece la pena reflexionar y discutirlo, si gustan, de la patrimonialización de la ayahuasca como patrimonio inmaterial del Perú, ¿no?, de la República del Perú. Luego, el uso de la ayahuasca en Medellín es el siguiente artículo, ¿no? Este uso de ayahuasca, perdón, enteógenos en general, ¿no?, porque menciona ayahuasca, pero también el LSD, la salvia, ¿va?, y algunos otros que están presentes, que no se habían mencionado o que no se les daba mucha atención, ¿no?, con ciertas características de consumidores por estrato social, educativo, etcétera, ¿no? O sea, ese ya es otro tema. Y en general, las visiones o las menciones que se hacen en los artículos a esta especie de comunidades o comunidades de consumidores, pero cuyo sentido último es la institución de una resistencia y de una herramienta cultural. A ver, perdón, no le gustó mi exposición. Está disconforme y creo que en 20 años les va a dar una respuesta satisfactoria, ¿no?, a esta disidencia. Bueno, el caso, retomando la exposición, es que tenemos como estos estudios que van hacia la formación de pequeñas comunidades cuya cohesión social y su sentido cultural se basa en un objeto o varios objetos culturales que son plantas o otras sustancias que tienen un uso, ¿no?, ritual, o que tuvieron usos rituales y que se están refuncionalizando, reinventando para otros fines contemporáneos, ¿no?, desligados completamente del uso que se daba por parte de los grupos originarios, o sea, que los formaron, ¿no?, que eran parte consustancial de sus estructuras culturales. Y por último, el último grupito de artículos nos habla de los discursos, principalmente de este conflicto, digamos, esta disputa entre la política y su discurso de supresión del consumo, de abstinencia del consumo de drogas o de ciertas drogas, y la política de reducción de daños, o la política más liberal del dejar hacer, dejar pasar hasta cierto límite, ¿no? Nomás ayudarles a autogestionar su adicción o su abuso o su consumo lúdico, ¿no? Este es un poco el otro planteamiento que está muy concretado en un artículo sobre la Iglesia Católica Argentina y su participación, ¿no?, en la arena política nacional argentina para la legalización o no, para la apertura hacia un modelo político de reducción de daños, sosteniendo la Iglesia Católica Argentina el discurso y el conflicto político cultural de la supresión, ¿no?, de la demonización, de la abstinencia, ¿no?, como solución al problema. Recuerden, ya les mencioné que uno de los anclas que cargamos los investigadores sociales al respecto de las drogas es que partimos por defecto necesariamente de que la droga es un problema social. No podemos salir de, de esa trampa, ¿ah?, porque tenemos que responder al problema de alguna manera, ¿no? Y por eso muchas veces trabajamos en lo concreto con cuestiones de política pública. Y esta política, como nos dicen los artículos que les menciono, está actualmente en dos modelos. El modelo de supresión o abstinencia, que está muy vinculado con el mundo de la religión, este mundo pre-científico,
y que está vivo en muchos movimientos sociales. Por ejemplo, ahorita con ánimo de provocar el movimiento feminista mundial, alguna de sus corrientes proviene precisamente del movimiento cristiano protestante de supresión de las drogas del siglo XIX-XX, las famosas anticantina, ¿no? Las asociaciones antisalud, ¿no? La Liga Antialcohol, ¿no? Que en Estados Unidos consiguió que el Estado prohibiera, es decir, suprimiera legalmente el uso de alcohol, ¿no? El movimiento feminista estadounidense debe mucho a esta, porque proviene precisamente de las asociaciones religiosas protestantes, ¿no? De su trabajo de las mujeres dentro de las iglesias. Bien, eh, entonces esto sería un poco muy por encima y para irnos ajustando el tiempo porque ya va a cumplir la hora de exposición. Creo que iniciamos como a y 20, ¿verdad? Más o, y 25. Voy a ir cerrando con una pequeña novedad porque quise también obsequiarles con lo poquito que tengo, ¿verdad? Que es pues mi trabajo tal como se va desarrollando. Estoy en proceso de publicar, tardaré igual un tiempo, un año o dos, una pequeña investigación con base al concepto de la narcotización del mundo. Es un tema ya estudiado. En Colombia, por ejemplo, encontré en la literatura bastante producción al respecto, pero lo quiero plantear como un horizonte, una posibilidad, nuevas dimensiones de estudio concretas sometidas al planteamiento teórico que les he presentado ahorita. Es el consumo y abuso de sustancias narcóticas, etcétera, psicoactivas, por el personal médico en México, principalmente por el personal médico de instituciones públicas, pero también es un fenómeno que se da ampliamente en instituciones privadas de medicina, en hospitales privados. El sistema de salud, este hecho que empecé a trabajar sin quererlo, ¿no? Se dio en el trabajo de campo que les mencioné del estudio sobre el consumo de drogas bajo un contexto de violencias y en una institución paraestatal mexicana que trata la rehabilitación, ¿no? La desintoxicación y rehabilitación de consumidores problemáticos o adictos. En las entrevistas surgió un grupo social que realmente sorprendente para mí. Había personas con posgrados en medicina, con carrera en enfermería, y estaban internos en estas salas de rehabilitación, ¿no? Habían sido catalogados o etiquetados como adictos y eran personal administrativo, personal de enfermería, personal médico del sector salud. A mí me chocó, ¿no? Es un tema que obviamente ustedes entenderán que es un tabú social, ¿no? Hablar que cierto número de personal médico nos atiende bajo efectos, o sea, está en estado narcótico y trabaja, es funcional en ese estado, ¿no? Hasta que le descubren, que es un poco el hilo que fui sacando en las entrevistas, hasta que son descubiertos o porque ya se les va, ¿no? Se les va la mano en las dosis y pierden la conciencia, etcétera, etcétera. Y esto dio pie precisamente a esta otra línea que les mencionaba, no ya desde la teoría política, sino precisamente como el uso cotidiano, esta narcotización de facto del uso de narcóticos para ser funcionales en la vida, en nuestra vida corriente, ¿no? Ahorita les dije, yo me tomé una cafetera para dar esta conferencia. Digo, estoy exagerando, ¿verdad? Posiblemente puedo hablarles sin tener que tomar café, pero lo hice. Entonces, hay, ya hay un fenómeno que la etnografía, en los métodos cualitativos ya estamos descubriendo, o sea, que no existen investigaciones de corte estadístico censal, ¿no? Uso y abuso de drogas en el personal médico mexicano. Pero tenemos que la etnografía está descubriendo
que existen redes no solo de consumo inapropiado, sino que existen redes de narcotráfico dentro de los hospitales para surtir a consumidores. Y lo más interesante, que es con lo que quiero cerrar, a consumidores que son empleados del sector salud. Quiero cerrar este adelanto de investigación que pronto tendrá algún escrito público, ¿verdad?, con las motivaciones. Hay una cuestión que a mi entender no incidí en la presentación o en la elaboración del término narcotización del mundo, pero que está presente claramente, explícitamente en la definición que Menéndez hace del proceso de alcoholización. ¿Cuál es? La economía política de las drogas. Este concepto es algo bastante normal o bastante extendido en los que estudiamos drogas. Ustedes seguramente habrán leído sobre la cuestión, ¿no? La economía política de las drogas en América Latina, por ejemplo, de Claxo. Es decir, existe una cuestión económica, pero no solo de rédito económico, ¿no?, de los comerciantes de narcóticos ilícitos, pero sin permiso, ¿no? O sea, ya ven que hay narcóticos o medicamentos que de pronto ya son ilícitos porque su uso no está facultado, ¿verdad? Como las benzodiazepinas, no sé, y otros. Entonces, lo que encontré en estas entrevistas es que una parte de las motivaciones de una parte de estos consumidores profesionistas son los objetivos económicos, es decir, conseguir ganar más dinero, ¿no? Les voy a dar un caso muy concreto. Bueno, yo tuve un hijo, me menciona, este es un señor, enfermero. Yo tuve un hijo y entonces los gastos que me generó este nuevo hijo ya no me permitieron, necesitaba más ingresos para poder cubrir todas estas necesidades nuevas. Entonces pedí un segundo turno. O sea, el señor trabajaba en un hospital de zona sur del estado de Chihuahua, no 8, sino 17 horas consecutivas, para poder tener doble salario, o sea, doble ingreso, ¿no? Extra. Es un poco más, casi 3 salarios ganaba por su condición de horas extras. Y entonces no aguantaba, ¿no? Después de un tiempo no aguantaba tanto tiempo y empezó a consumir cocaína para mantener los 2 turnos. Esto a su vez le dio el uso, o sea, el señor estaba en una fase de no solo del tema cocaína, sino el uso de alcoholizado, o sea, en un estado de alcoholismo funcional. Porque él mencionaba, como necesitaba descansar las 6 o 7 horas que le sobraban del día, necesitaba dormir un poco para seguir, ¿no?, su turno extra. Él se alcoholizaba para bajar los efectos o para disipar los efectos de la cocaína, estimulantes. Y entonces terminó alcoholizado. O sea, ya al final, después de 10 y tantos años de esta práctica, para ganar más dinero, o sea, para tener más ingresos, era su motivación. Este fue su motivación, su motor central. Terminó en un estado constante entre alcoholizado y estimulado. O sea, en una especie de fiesta continua. Su vida, pero no para estar de fiesta, sino para mantener el nivel de ingresos que él entendía necesario para su existencia, ¿verdad? Y por otra parte, otro ejemplo de hoy de esta investigación, como una persona con maestría, una persona anestesióloga, ella empezó a usar anestésicos sobre su persona para mantener su empleo, porque estaba amenazada, estaba haciendo lo que llamamos el mobbing, ¿no? Estaba siendo objeto de mobbing, le estaban aplicando violencia laboral para que renunciara a su trabajo, su plaza, ¿no? Era su plaza, su puesto de trabajo era codiciado por otras personas, otros compañeros de trabajo. Y entonces ella, bajo esta presión, empezó a tomar anestésicos para intentar mitigar la ansiedad que le generaba la violencia interna, ¿no? Y le llevó al final a perder su trabajo. Pero la motivación fue mantener sus ingresos y obviamente su estatus social, ¿verdad? Entonces, esta investigación y estas menciones que les hago, muy anecdóticas, apuntan a este planteamiento de la narcotización del mundo, ¿no? Ser funcional, instituir prácticas de consumo para ser funcional socialmente.
en este sentido económicamente, y cómo la visión o la dimensión de la economía política también debe ser considerado al momento de instrumentar el concepto de narcotización del mundo como un elemento clave. O sea, la oferta y la demanda, la economía política de estos narcóticos, qué rol tiene realmente en la extensión, ¿no?, mundial de este modelo de narcotización. Un ejemplo más para subrayar esto es todo este borlote que armaron los americanos, los estadounidenses, con el tema de los opioides sintéticos, ¿no? O sea, la epidemia de adicciones al opiáceo, a la heroína y a otros y al fentanilo famoso, ¿verdad?, proviene de recetas médicas y de el complejo fármaco industrial estadounidense. Bueno, con este último comentario voy ya cerrando eh, la exposición que a la que me invitó amablemente Manuel. Le sigo estando muy, muy, muy agradecido. Y cierro con dos críticas, dos carencias, digamos, o falencias que tiene este planteamiento. Una es que no está suficientemente comprobado su validez teórica. Es decir, como les adelanté al inicio, es un supuesto de investigación, es un instrumento en desarrollo y que necesita ampliar la cantidad y calidad de estudios bajo esta perspectiva o bajo esta crítica analítica. E incluso ampliarlo necesariamente a otros marcos espaciotemporales más allá de México, más allá de incluso Norteamérica o América Latina. Y procurar también una nueva revisión, una reflexión interna del concepto, basándonos en la crítica al concepto de Menéndez del proceso de alcoholización. Hay que ver también, hay que reflexionar no solo sobre la cuestión de la resistencia cultural, ¿no?, del uso de este proceso como una forma de resistencia ante el sufrimiento social, sino ver otras motivaciones y si pueden ser atendidas por este instrumento analítico. Como les mencioné, en el caso de este enfermero del norte de México, hay motivaciones económicas puras, como el dinero, el poder o el prestigio social, el mantener un estatus social, ¿verdad? Por lo tanto, existe la necesidad también de abrir nuevos estudios bajo esta premisa teórica. Sin más, y dado el tiempo que se agota, estamos en este régimen capitalista que el tiempo es oro y todo debe ser delimitado a una llegada y una salida, ¿no? Aprovecho para salir de nueva cuenta reiterándoles mi gusto, mi agradecimiento por estar aquí con ustedes. Gracias y escucho, Manuel, lo que siga a continuación. Bueno, gracias, profesor Iván, por esa presentación tan pues pertinente, tan interesante. Ahora la idea es como abrir un bloque de preguntas por parte de los estudiantes, inquietudes que tengan frente a esta clase pues que expone el profesor hoy, o incluso también desde el profesor Iván es un profesor muy versado, y lo digo en el sentido de que ustedes también vienen trabajando unos proyectos de investigación, ¿cierto? También pueden aprovechar este espacio para hacerle al profesor de pronto alguna pregunta en relación desde una perspectiva teórica, por ejemplo, o metodológica, o si también les recomienda a ustedes autores, también él puede tener conocimiento. Entonces, también es como un ejercicio de comunidad y aprendizaje, ¿cierto? Entonces, vamos a abrir. ¿Quién quiere entonces como iniciar a hacer el comentario, pregunta? En la medida de la posible, pues quien haga la intervención le solicito que prendan la cámara para que pues también los pueda comunicar. Entonces doy la palabra a los estudiantes. Hola, muy buenos días. Buenos días, Sebastián.
¿Qué tal? Bueno, profesor Iván, muchas gracias. Me parece muy valioso lo que nos comparte, me hace mucho sentido y eh, como que se conecta o termina de embonar muchos ideas con las que yo he estado eh, tejiendo en en estos últimos meses. Y hay una investigación que me parece muy valiosa al respecto de lo que dice, de Héctor González Pardo. Es un libro que se llama La invención de trastornos mentales. Y él, pues justo habla de algo que se refleja en uno de los artículos de este número de la revista, el que habla sobre los consultorios de las farmacias, que aquí en Colombia pues no se ve mucho ese fenómeno, pero en México es muy generalizado. Eh, y él habla de cómo el DSM-5, ¿no? Bueno, el diseño del DSM desde los 80 eh, ha establecido de cierta forma que con que uno vaya al consultorio, ¿no? de las farmacias similares y cuente con ocho síntomas de los ciento y tantos posibles de un trastorno, ya se le puede recetar fármacos, ¿no? de salud mental. Y, y creo que justo me parece pues muy valioso pensar como en la funcionalidad que eso tiene, no para la salud, sino para la industria farmacéutica. También pensando como en los usos funcionales y en esto que empiezo a pensar, ¿no? De la narcotización. Eh, hace poco también veía una investigación que hablaba sobre el uso de metanfetamina en choferes de transporte de carga en Sinaloa. Y también lo he visto en mis contextos. Trabajo en un servicio de reducción de daños donde tenemos que hacer en festivales turnos, son turnos de 9 horas, pero tengo compañeros que eh, pues mastican el cristal de metanfetamina, ¿no? Como pues, para aguantar desde la mañana, ¿no? Atentos, activos. Y, y, y bueno, entonces me hace mucho sentido. eh, me hace mucho sentido. Creo que la palabra narcotización termina y bueno, y la forma en la que lo explica termina por conectar eh, muchos cabos sueltos que tenía y que había ido notando. Eh, y entonces tengo dos preguntas. Y bueno, una pregunta es que cuando usted habla de la insoportable levedad del ser del joven en México, quisiera saber qué relación tiene con el trabajo de Milán Kundera, de la insoportable levedad del ser, porque me parece que ahí hace un juego. eh, y bueno, me dio curiosidad. Y la otra es que yo no terminé de hilar el... eh, me hizo mucho sentido cuando usted hablaba, bueno, tengo aquí, por ejemplo, en el apunte, así lo capté yo, como que se ha perdido, que no sabemos hacia dónde asirnos, ¿no? Que se ha perdido como una raíz y que no sabemos cómo conectar la vida con nuestro propio ser, ¿no? La desaparición de redes de existencia, comentaba usted. Eh, y bueno, eso me hace mucho sentido como por la cuestión de la pérdida o el borrado que se ha hecho de las raíces originarias, ¿no? Que se ha perdido y se ha negado. Me hace mucho sentido desde mi camino personal, por ejemplo, pero yo no logro conectarlo con la cuestión de la narcotización. No sé si pudiera usted Claro, pues ahondar un poquito con eso, o tal vez desenredarme en eso. claro. A ver, sí, se escucha, ¿va? Perdón, ¿me escuchan? Bien.
Sí, Sí, atiendo concretamente, Sebastián, estas dos cuestiones. Y luego algún breve comentario sobre tu presentación, ¿no? Del tema o de tu opinión. Lo más fácil hablar de Milan Kundera y su libro, ¿no? Su obra de la literatura mundial. Actualmente es un objeto cultural el libro. La insoportable levedad del ser, entre otras cuestiones, plantea la cuestión existencial, ¿va? O sea, es una forma de profundizar en las crisis existenciales, en este caso desde Centro Europa. Y por otra parte, el intitulado, al modificarlo hacia la cuestión juvenil, tuvo otras implicaciones adicionales. Por eso es una ironía. Lo quise plantear como una ironía que a su vez sea una metáfora, ¿verdad? O fuera, en su momento hace 5 o 6 años, una metáfora, ¿verdad? Por una parte, hay una cuestión en la juventud, en lo que se denomina, porque es un concepto en disputa. Juventud es provoca o se define a partir de una crisis existencial. Es decir, dentro de la ontología humana, la juventud antiguamente no existía a esa edad y se empieza a plantear en el mundo industrializado porque hay como un momento de muchas preguntas y cero respuestas. Hay un momento de crisis de identidades también asociadas al concepto de juventud, ¿no? En ese sentido es la idea que plantea Milan Kundera, sobre la existencia, ¿no? Esa idea existencial de fondo, qué somos, ¿verdad? Qué vacíos sufrimos, etcétera, vinculado precisamente al concepto oficial de juventud. Pero en la coyuntura mexicana de este siglo, de estas últimas décadas, la juventud también supone algo muy leve, como muy superficial, por otras cuestiones, o una de ellas trágica. Tenemos en México lo que otros autores quisieron conceptualizar como Valenzuela y otros más, quisieron conceptualizar como juvenicidios y juventicidios, ¿no? Como dos conceptos para tratar por qué en estas guerras, por ejemplo, guerras contra las drogas, etcétera, ¿no? La muerte, los censos demográficos marcan muy marcadamente qué segmento de edad alimenta las estadísticas de mortalidad violenta. Y esto lo podemos extender a América Latina o algunas regiones más en concreto que otras, ¿no? Yo tuve unos parceros hace muchos años en Medellín, en Metrayo, ¿verdad? Y Medellín fue algo así como lo que ha sido o está siendo el norte de México en algunas ciudades. O sea, es muerte sin cesar, ¿no? Es muerte jóvenes contra jóvenes armados, ¿verdad? Es una guerra armada, es un conflicto de violencia política armado constante. En este sentido también la levedad, lo superficial que es ser joven en México por la poco valor que se da a la vida de los jóvenes en estas estadísticas. Y por último, también esta crítica al concepto oficial de juventud que plantea la juventud como una fase, una etapa ontológica del ser humano de transición. O sea, es algo que no existe, o sea, o que no tiene sentido per se, porque solo es un lugar de paso. Digamos, la juventud es un lugar de paso, ¿no? En esta lógica de que tú vas hacia adelante siempre, o sea, hacia la muerte, a desarrollarte, a ser productivo socialmente, y la juventud es algo tan leve conceptualmente que ni siquiera tiene una característica propia más que es como el pasillo de la casa para llegar a la sala y luego al dormitorio o a la recámara, ¿verdad? Esa fue un poco mi idea al plantear esta ironía metafórica, ¿verdad? Y con respecto a la segunda cuestión, sí, mira, Sebastián, el desencantamiento del mundo instrumenta, como mencioné, por un lado nos da la cobertura teórica analítica para las condiciones de existencia del fenómeno o del proceso, el fenómeno en proceso de narcotización. Si no hubiera estas condiciones de pérdida de referencias, de referentes socioculturales, de este entramado,
esta imbricada res de sentidos y significados, si no se diera esta situación, las condiciones de sufrimiento social no estarían en los indicadores en los que se encuentran, ¿no? Entonces, la narcotización no estaría en las, o no existiría siquiera un proceso de narcotización vigente, tal como lo defino. Si son las condiciones objetivas de la pérdida de referentes, lo que genera una pérdida de sentido de la vida, de la existencia propia, ¿no? Con eso llegamos a la necesidad de una resistencia de generar grupos, por ejemplo, basados en el consumo de yagué, ayahuasca, o generar grupos religiosos, ¿no? Para tener una nueva comunidad. En el número no mencioné un texto sobre el uso de peyote por personas en México, en una zona centro-norte de México, y esto genera como un reinvento de la tradición, pero que ellos provienen de situaciones, ¿no? Menciona el artículo, con diagnósticos psiquiátricos tremendos, ¿no? De disociación de personalidades, abuso de drogas, adicciones, ¿no? Agorafobia. Entonces vemos que son gente que está en un estado de daño en el que obviamente todo no se debe al desencantamiento del mundo, pero que buscan la generación de nuevos mundos de sentido a través de estas reuniones, ¿no? Ellos mencionan en el temazcal, en el tipi, cómo se reúnen, cómo la disciplina que les imponen en el ritual inventado les da más sentido y más satisfacción para seguir dentro del grupo, ¿no? En ese aspecto, ellos son diagnosticados como, no sé, agorafóbicos, por ejemplo, o bipolares. Pero esta bipolaridad, esta agorafobia, todos estos diagnósticos psiquiátricos, biomédicos, no se habla casi nunca, o más bien esconden la dimensión sociocultural del daño, ¿no? O sea, cómo llegamos a esta fabricación, como dijiste en un momento dado, de los diagnósticos psiquiátricos, ¿verdad? ¿Qué están escondiendo esos diagnósticos? ¿Qué está escondiendo la ideología médica? ¿No? Entonces, podríamos ir más allá y tomar ese caso concreto de esta gente con tales diagnósticos. ¿Qué más elementos de sufrimiento tienen, más allá del diagnóstico psiquiátrico que mencionan los investigadores, ¿verdad? Es un poco para plasmarte, intentar argumentar sobre la vinculación entre pérdida de sentido y reconstitución comunitaria con base a el uso de ciertas sustancias que se convierten en objetos culturales y por lo tanto su consumo se normaliza, se extiende, ¿no? Se institucionaliza. No sé si haya sido suficiente mi respuesta, Sebastián. Sí, muchas gracias. Y bueno, por último, la mención a tu presentación con el tema de las farmacias anexas, ¿no? Los consultorios, perdón, anexos a las farmacias. O sea, es un caso típico, o sea, prototípico, diría, de economía política. La industria farmacéutica promueve el consumo alegre, ¿no? Dice, a mí qué me importa si tienes dolencias o no, tú me estás, es una plusvalía, ¿no? Este modelo muy estadounidense, por cierto. Digo, para América estamos bajo esa sombra, ¿verdad? Entonces, claro, la autora me comentó incluso de casos en que había señoras de 50, 60 años que iban a pedir no benzodiazepinas, pero pedían al médico, oiga, deme mi receta de, ¿cómo se llama? Antibióticos. Están regulados. O sea, no, señora, yo no le puedo recetar un antibiótico si no le diagnostico una enfermedad, una infección bacteriana, por ejemplo. Y la señora con violencia regresando con parientes, ¿no? Armados, a que le dieran su receta. O sea, no solo ya es la plusvalía, sino que este fenómeno que está basado en un principio, tiene la economía política como eje, ¿qué elementos culturales emocionales está desarrollando? ¿Por qué una mujer de 60 años necesita ansiosamente tragarse unos antibióticos? ¿No? Digo, lo planteo como anécdota, pero para reflexión, ¿no? Para luego ir hacia investigaciones o seguir hilos de investigación por esta senda. Sebastián, espero cualquier otra cosa, adelante puedes preguntar o criticar o cualquier cosa que quieras
añadir. Estoy con las orejas abiertas. Gracias, profe. Gracias, Sebastián. Sebastián es también de México, es un estudiante que se vino aquí a Colombia a hacer la maestría con nosotros. Ahí va avanzando en el proceso y bueno, qué bueno tenerlos aquí también. Continuamos entonces, más comentarios, preguntas, inquietudes que tengamos para el profesor Iván. Emanuela, Emanuela levantó la mano. Bien pueda, Manuel, te escuchamos. ¿Escuchan ahí? ¿Sí? Bueno, profe, primero agradecerle por el desarrollo tan claro de lo que es todo el concepto de narcotización del mundo. Pero yo sí me queda una duda y bueno, no sé si aquí de pronto la podemos resolver. Cuando se habla de las prácticas de resistencia político-culturales al fenómeno de la narcotización del mundo, eh, se encuentran dos claras resistencias, el milenarismo y la integración disidente. Yo relaciono mucho el milenarismo, bueno, es una exaltación del pasado, pero siempre lo relaciono con la búsqueda de lo sagrado, el mantenimiento de lo colectivo, de las instituciones, rituales de iniciación y demás. Y cuando pienso en integración disidente, pienso en, como lo mencioné el texto igualmente, individualización, hiperconsumismo, biotecnologías. Mi duda es porque no sé si esta división está muy anclada a lo que son las sustancias, por un lado enteógenos, peyote, ayahuasca y demás, y por el otro lado, pues sustancias más nuevas, porque yo encuentro una mezcla actual en los usos actuales, encuentro una mezcla muy evidente, y es que en los rituales, por ejemplo, de ayahuasca, encuentro que las motivaciones, esto es una hipótesis muy superficial mía en este momento, y es que muchas de las motivaciones son muy individuales. Qué pena por el ruido, estoy al ladito de la calle. Entonces, la búsqueda puede ser muy individual, a veces también muy de hiperconsumo, y es todo este turismo psiquedélico, psicodélico, más no una búsqueda de lo colectivo o de búsqueda de algo sagrado o sí un sentido de la vida. Pero quiero ir más en que encuentro que mucha de esa exaltación del pasado va más encaminada a resolver cosas muy individuales y también de consumismo. Entonces, no sé si de pronto es una mala lectura, si podemos hacer una profundización en estos tipos de resistencias. Sí, muy aguda y pertinente, ¿va? Esa crítica o este cuestionamiento. Esto, más que a sustancias, bueno, primero, el milenarismo necesariamente usará, en principio, aunque pueda evolucionar, ¿verdad? El milenarismo usará siempre de preferencia plantas sagradas en este aspecto, porque le da esa legitimidad del pasado, remoto además, y si quiere de vinculación con la madre tierra, ¿no? O sea, con una serie de ideas, no ideologías necesariamente, sino ideas, ¿no? Que están dentro de nuestra estructura cultural presente. O sea, la visión, esto que Saiz planteó, el orientalismo occidental, ¿no? Cómo Occidente construye a los otros o cómo construyó su élite intelectual a los otros. Entonces, tomamos esos valores inventados por las élites para llevarlos a nuestras prácticas, ¿no? Milenaristas. O sea, realmente es un cuento nuestro. O sea, los indígenas en Verá, por ejemplo, poco tienen que participar en esto, salvo que se metan en nuestro, como ya les metimos, les occidentalizamos y tienen que dialogar con esos rollos, ¿va? Pero sí, el milenarismo se va a definir si en el uso prioritario, porque no existe nada puro en las clasificaciones y sus elementos constitutivos de plantas sagradas por la legitimidad que da. El ser una planta sagrada y exótica, ¿no? O sea, exótica en nuestra cultura, en principio. O sea, anormal, ¿no? Marginal.
Y otro aspecto, al momento de trabajar, por ejemplo, cualitativamente, en unidades de observación concretas, ahí te va a dar la realidad, más que el concepto. O sea, el concepto es un instrumento. ¿eh? Una vez que uno se lo lleva a su investigación en unas unidades de observación concretas, en unos marcos espaciotemporales definidos, ¿va? La investigación es la que va a dar la respuesta. Por eso siempre la crítica a cualquier concepto de este tipo o con estos orígenes, la crítica es que está sin verificar, o sea, no está constatado aún y es factible de modificación por eso mismo. Modificación o supresión, es decir, no, pues no sirve para nada, o no sirve para esto, o sirve para esto, pero miren, con estos nuevos datos empíricos y este análisis adicional lo vamos a replantear, por ejemplo. Si estás en una unidad de observación, en un grupo concreto, por ejemplo, ahorita el texto de consumo de enteógenos en Medellín y el Valle de Aburrá, claro, yo lo que menciono, o lo que al menos leo entre líneas, es que existe una motivación subyacente hedonista, presentista, ¿no? En parte de las prácticas, en parte, cuidado, pueden que todos usen ayahuasca, o sea, la misma sustancia, pero la usan diferente. O sea, tiene elementos institucionalizantes diferentes, motivaciones, ¿no? Entonces, para el concepto que planteo, el uso presentista, hedonista o presentista y hedonista no estaría muy considerado por este concepto, ¿no? Porque sería a lo mucho plantearlo como una etapa o una fase, más bien, una fase de la economía política, del consumo recreativo. ¿Qué es el ocio? El ocio es parte del negocio, recuerden, ¿no? Ocio y negocio. Entonces, ¿el ocio qué es? La reproducción de la fuerza de trabajo, la constitución, como esta primera crítica que hago yo ahorita, ¿no? Que les he presentado en primicia. Hay motivaciones que son búsqueda de poder, dinero y prestigio social, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando leo, no lo sé, ¿no? Pero vamos a suponer que el consumo entre intelectuales antioqueños de ciertas sustancias, ¿no? En ciertas reuniones, en búsqueda, mencionan los autores, en búsqueda de ideas nuevas, ¿va? Son artistas, son académicos, etcétera. ¿No esté más bien en una forma de distinción social también? O sea, el uso de ciertas sustancias no da una forma de distinción social y de mantenimiento o reforzamiento de un estatus socioeconómico dado. En la investigación dicen que no, que cada vez son más pobres, ¿no? Estrato 1, 2, 3, algo así, los que consumen. Pero vuelvo a la respuesta que les daba. Vayan a su unidad de observación. Su unidad de observación, o sea, su grupo de estudio, su gente, como quieran definirlo, les va a dar la respuesta a esto. Las características concretas, ¿no? Para ver si luego se pueden conceptualizar o no es más o menos apropiado. ¿Verdad? Sí, hay cierto uso de sustancias que se hacen en comunidades cuyo sentido no es tanto resistir a la violencia simbólica, sino perpetuar violencia simbólica. Pudiera ser, ¿no? No lo sé, quizá es una opción, es una hipótesis como planteaste, ¿verdad, Emanuela? Puede haber que la gente use drogas para mantener su status quo, o sea, el consumo. No hablo de ventas o de comercialización. ¿Ya? Efectivamente, hay que ir un poco hacia lo concreto. El estudio empírico nos dará más luces al respecto. Esa sería mi respuesta en síntesis. Gracias, profe. Ahí solo un punto más para darle espacio a mis compañeros y es, yo en mi trabajo estoy tratando las motivaciones igualmente y no sé de pronto autor que me pueda recomendar. Hasta el momento estoy abordando a Erich Fromm, entonces no sé por dónde más me podría ir para ampliar ese concepto de motivaciones. Si el profe Manuel Ignacio, si nos permites, luego podemos compartir correo electrónico para mantener correspondencia y así te puedo ampliar cabalmente
la cuestión de otra bibliografía y cualquier otra situación que se les plantea a Emanuela o cualquier otro de los compañeros estudiantes. Perfecto, profe, muchas gracias. Sí. ¿Quieren que se lo deje ahorita en el chat? Mi correo para todas. Está bien, Sí, profe. Está bien. adelante. Muchas gracias ahí siempre por su disposición y acompañando todo este proceso de cultura y droga. ¿Qué más compañeras, compañeros del grupo quieren hacerle alguna pregunta al profesor Iván? ¿Comentario? Bueno, ahí el profesor, ahí está en el mensaje, ivan.trapaga@gmail.com. Bueno, ¿alguien más, alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, Sebas. Ajá, Sí, dale. bueno, dos cositas rápido. Hace rato que contó esta historia de la mujer que pedía la receta de antibióticos. Me parece un claro ejemplo de cómo la propaganda, el marketing farmacéutico llega también al usuario. Y creo que un ejemplo muy claro que podemos tener ahora es la cuestión del autismo, ¿no? Y cómo hay como si hubiese también como un orgullo, ¿no? En saberse autista y pedir al otro que le reconozcan como autista, ¿no? Es algo que he estado viendo mucho en el medio, eh, que a mí de momento me parece preocupante, eh, pero bueno, también es cómo va evolucionando pues la forma en la que entendemos la salud mental, ¿no? Y, y bueno, pues me parece muy curioso y en relación a eso, cómo pues uno ya pide que le llamen autista o lo dice, ¿no? Así como, no, es que yo soy autista, ¿no? Yo estoy dentro del espectro. Y bueno, es algo que me parece muy curioso. Y mi pregunta es sobre el milenarismo y cuando usted primero lo mencionó, yo lo sentí como algo con una carga negativa. eh, Porque siento que utiliza la palabra, bueno, usted dijo legitimar, pero yo tal vez lo leí como justificar, como justificar usos no legítimos. Eh, entonces yo lo sentí como con una carga negativa y tal vez, no sé, quisiera que usted pudiera eh, regalarme su opinión al respecto, como para neutralizar eso, ¿no? Porque yo siento que o pensando, ¿no? Sobre lo poco que sé, que es lo que escuchamos ahorita, sobre el milenarismo, eh, pues sí, sentí como que no era, eh, pues sí, bueno, creo que ya dije lo que tenía. Sí, yo al menos entendí de una manera. Veremos si la interpretación está correcta o hay que sobreinterpretar, como diría Humberto Eco. Am, bueno, la carga negativa, igual porque el origen del concepto no es en nada negativo. O sea, en la resistencia política cultural, el milenarismo ha sido antiguamente un elemento fundamental para muchos grupos, sobre todo políticos, más que culturales, pero que usan la política, perdón, que usan la cultura, me distraía, para fines políticos, ¿no? O sea, son grupos subalternos que, por ejemplo, en el modelo estereotipado pues son gente reprimida, por ejemplo, grupos afroamericanos, ¿no? O afros, negros, para decir claramente, pero no son afros también son los árabes, ¿verdad? Bueno, los magrebíes. Grupos de la diáspora negra atlántica y que vuelven, ¿no? Al pasado, al supuesto pasado africano, ¿no? Para revalorizarse, como respuesta a su posición subalterna inferior y oprimida.
En ese sentido, no puede verse como negativo desde esa dimensión política que se usó antiguamente, el milenarismo, ¿no? O sea, si recuerdan, si saben un poco de la historia de los grupos negros en resistencia de esta diáspora euroatlántica, obviamente a ellos les borraron las raíces culturales en gran medida. Recientemente estuve con un grupo de esta diáspora en Costa Rica, pero que provenían de Jamaica, eran migrantes, gente que había llegado a construir el ferrocarril en Costa Rica, de Jamaica, ¿no? Entonces, ellos en este caso sí conservaron alguna memoria de su origen, de qué región más o menos provenían de África, y algunas palabras, alguna parte del lenguaje se mantuvo, así como algunas instituciones, ¿no? Rituales, etc. Pero en Estados Unidos y otras partes, la diáspora negra no mantuvo nada, o sea, le borraron todo este mundo. Su mundo fue borrado. De hecho, se definen como negros, no como bantúes o como otra etnia, ¿verdad? Son caracterizados por su color de piel, no por sus elementos culturales explícitos. Entonces, que ellos tomaran, por ejemplo, Malcolm X, ¿no? En Estados Unidos, todo el movimiento de los derechos civiles, ¿no? Que se dio en los 50, 60 y 70 del siglo pasado, tenía una parte de ellos se basaban en este milenarismo para hablar de África. Por ejemplo, quienes les gusta el ambiente Rastafari, toda la significación que tiene Etiopía. ¿Por qué? Porque Etiopía fue el último reino africano independiente, el último que resistió la colonización, ¿no? Hay toda una reinterpretación o sobreinterpretación de la historia para justificar mi acción política actual. En ese sentido, yo no tomaría, creo que me expliqué, ¿verdad? No es algo negativo, o sea, porque esté, digamos, ocultando, o sea, una cortina de humo para poder justificar cómo me atasco, ¿no? Sebastián, me estoy aquí poniendo de crico, ¿no? Metiéndole al cristal y todo con base a que soy, no sé, un grupo subalterno, ¿no? Y provengo de tal o cual lugar, ¿no? O me baso en esto. Creo que es una visión diferente. Creo que te podría faltar este contexto que intenté ahorita dar, ¿no? De la generación del minerismo y su concreción en movimientos políticos sociales del siglo XX, principalmente, ¿no? No sé, y si no lo hice, dilo y No, volvemos a no, muchas intentarlo. gracias. Y me queda la duda si entonces siempre el regreso a la raíz, el retorno al origen, es un milenarismo. Pensando, por ejemplo, en los pueblos originarios, eh, si es un... Incluso, por ejemplo, ahora pensándolo, como en la Eucaristía. O sea, si la Eucaristía no es un milenarismo. Esa es mi pregunta. Wow. Bueno, sabemos por Escotado y otros textos que la Eucaristía proviene, o sea, es una solapación de una práctica no cristiana, de una práctica cultural, ¿va? En ese sentido lo mencionas, perdón. O sea, la Eucaristía proviene de un rito mediterráneo, o sea, de una región cultural dada, ¿va? En la que tras un tiempo de ayuno X se reunían para consumir lo que ahorita llamamos enteógenos y alcohol, ¿verdad? En una especie de bacanal, bueno, esa idea de las bacanales, de las orgías, ¿verdad? Pero las eleusiadas, que es como se conoció en alguna parte del Mediterráneo, ¿verdad? Las eleusiadas eran unas reuniones de comunidad en la que se compartía no solo el viaje, o sea, la experiencia psicoactiva, sino se compartía el cuerpo, había intercambio de bienes, de mujeres, de hombres, de todo, ¿verdad? Por un tiempo, por un tiempo delimitado, normalizado social culturalmente. No sé si a eso te refieres. El cristianismo le quitó la parte divertida, ¿no? Se apropió de ello, lo llevó al centro de su ritual, o sea, de su formalización ideológica, ¿verdad? Y le quitó lo divertido y le dio pues un valor, nada de enteógenos, ¿no? Nada de LSD, que es un poco lo que comía, ¿no? El pan contagiado
¿vale? De ciertos hongos que ya estaban produciendo esta base lisérgica, y le dejó el vino, no más, ¿no? Y el vino ya saben que es la base, es la droga occidental por excelencia. No sé si era un poco hacia allá a Y lo le que quitó la apuntabas, dieta pero también. sí, fíjense que sí, pueden sospechar en principio, hasta que la investigación empírica lo demuestre, o sea, lo confirme, pueden sospechar, pueden hipotetizar que el uso de elementos antiguos o muy remotos, ¿no? Sí sea una forma de acción político-cultural, de resistencia o de reconstitución comunitaria. También los indígenas, porque los grupos indígenas no crean que mantuvieron su cultura, ¿no? Esta idea idealizada, romantizada, de que se mantuvieron puros en su cultura, ¿no? Como en Colombia hay, ahorita se me olvidó, profe, este grupo del norte de Colombia, de la zona de Magdalena, que visten de blanco, todos ellos, ¿no? Y que se supone que se mantuvieron aislados completamente de los occidentales. Eh, Ahorita se me olvidó el nombre, yo he convivido con algunos de ellos y No se son supone coquis. que, ajá, ellos sí son puros, ¿no? Ellos no fueron contaminados ni genética ni simbólicamente, lo cual es una aberración, pensar que no hay un intercambio simbólico, quizás genético no, ¿verdad? Entonces los indígenas tuvieron que entrar en diálogo con los occidentales necesariamente en algún momento, y este diálogo siempre nos modifica. O sea, la base de la visión dialógica es que el diálogo modifica al otro, de alguna manera, ¿no? Entonces los indígenas tienen que inventar su tradición también, y lo hacen. Hay algunas etnografías que lo mencionan de forma irónica o divertida, ¿no? Como el indígena se viste, se prepara tradicionalmente para recibir al turista, y cuando termina el evento turístico salen todos con sus cachuchas de los Ángeles Lakers, ¿no? O no sé, con su vestido occidental y tomando alcohol de mala calidad, un guaro, ¿verdad? Un guaro malo, ¿va? Y nada de enteógenos sagrados, ¿va? Sí, ¿de acuerdo, Sebastián? No sé si era un poco por ahí. Sí, 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 no, sí, está bien. Digo, se De está acuerdo, tejiendo ahí la conversación. de acuerdo. Gracias, pues, bueno, compañeros y profesor. Vamos entonces ya como dando por finalizada esta sesión. Ya son las 11 de la mañana, era el acuerdo pues también que se había tenido con el profesor. Bueno, no, profe, muchas gracias por regalarnos este espacio. Muchos elementos para trabajar. Yo hace días, por ejemplo, no hacía referencia al concepto del desencantamiento del mundo, la ciencia inútil, ¿no? Y gracias por recordarlo, porque a veces uno también, yo soy sociólogo, pero uno a veces también olvida ciertos fundamentos, ¿no? Y este concepto del desencantamiento del mundo me parece clave como para entender precisamente ese asunto de la narcotización del mundo, ¿cierto? Hacia dónde va dirigida como toda esta reflexión que tú nos haces hoy. Entonces, bueno, muchísimas gracias, muy queridos. Tú sabes que por acá en la maestría en Culturas y Drogas, la universidad, pues siempre bienvenido. Esperemos que sigamos conectados, ¿cierto? Muy interesante ese proyecto que tú tienes en mente, el que nos estaba socializando que estás haciendo en el campo de la salud en México. Yo creo que podríamos conversar de pronto para ver cómo Claro, podemos publicar posteriormente esa investigación, ¿sí? claro que sí. Y bueno, profe, no, muchas gracias por sacarnos el tiempo, profesor Iván. No, agradecido. O sea, muy agradecido, Manuel. Mantener esta relación contigo y con la revista, con todo el grupo, es algo fantástico y que da sentido a mi existencia a su vez también, un poco por jugar con el tema. Y espero también, deseo, no sé, no prometo, no prometo, deseo regresar a Colombia y obviamente si se da esta situación pasaré a visitarles. Avisaré con Siempre tiempo. bienvenido. Bienvenido, profesor Gracias. Iván. Tú sabes que Manizales es la ciudad de las puertas abiertas. Eh, el profesor Iván ya se va a retirar. Yo les pido a los estudiantes que nos quedemos un momentico para unos avisos académicos. Profesor Iván, un abrazo muy Profe, grande. Saludos a la familia. Sí, profe, Juliana.
Juliana. Yo también quería agradecer mucho el espacio. Ay, qué pena esta cámara. No hice ninguna pregunta porque para mí es pues un tema como muy nuevo, entonces estaba explorando y como abstrayendo todo, pero realmente me pareció maravillosa la sesión. Muchas gracias. Gracias, Juliana. Gracias. Ya a ver si hay ocasión de hablar en otro momento más. Listo, perfecto, profe. Muchas Listo. gracias por tu tiempo. Hasta Un luego. abrazo, Que estén profe muy Iván. bien. Bonita mañana. Gracias. Chao, hasta luego.